Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar con Pinares. Hoy estamos con una compañía que hacía rato no les mostraba y no les presentaba. Empezó con nuestros primeros webinars hace mucho tiempo y hoy quisimos volver a tenerlo en este espacio y le damos la bienvenida a Santi. Santi, bienvenido a este espacio que lo hemos convertido en algo muy académico, donde tenemos una oportunidad de explicarle a muchas personas que nos ven y que también sirve como material para aquellos que tienen en algún momento dudas, en algún momento pueden ir a consultar, ¿sí? Nosotros desde el área comercial muchas veces les decimos, vean, métase a tal parte, métase al Instagram, métase a Facebook, a YouTube y busquen este episodio en específico, ¿cierto? Por eso es que hoy te tenemos nuevamente aquí con un tema súper importante y es manejo de crisis. Entonces, Santi, bienvenido. Claro, muchísimas gracias. Un placer otra vez acá. Es mi tercer webinar, el segundo en compañía tuya. Encantado, pensando lo que tú me decías, y una forma también como de pastelear ciertas pisticas. Aparecen acá con estas pequeñas píldoras informativas. Entonces, así es. Me parece súper provechoso. Bueno, Santi se ha desempeñado dentro de la clínica como psicólogo. Santi es experto, especialista en DBT, que es una de las, digamos que de las especialidades de mayor complejidad, porque los casos de estos pacientes en muchos momentos tienden a generar muchísimas crisis, ¿cierto? Pero también alguna vez lo hablábamos de que no solamente el DBT sirve para trastorno límite de personalidad, sino que también sirve para cualquier tipo de personalidad, porque lo que enseñan es algo a través de las habilidades, ¿cierto? Y dentro de esas habilidades existe el manejo de crisis, ¿cierto? Entonces, primero cuéntanos un poquito qué es el DBT. No entraremos mucho en profundidad de este tema porque pues ya lo hemos hablado, hemos tocado bastante. Hoy vamos a enfocar más en ese manejo de crisis de cualquier paciente, ¿sí? O de cualquier persona, no tiene que ser paciente, sino de cualquier persona, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos, ¿saben qué es DBT y cómo se utilizan las habilidades en el proceso? Perfecto. Ahí hay dos puntos pues cruciales. El primero es qué es DBT, un tema que hablamos ya hace creo que un par de años, ¿no? Básicamente el DBT es la terapia dialéctico-comportamental, en inglés es Dialectical Behavioral Therapy. Es una terapia corte conductual de las llamadas terapias de tercera generación. ¿Por qué de tercera generación? Porque aparece a partir de la investigación de años 70, 80, 90 y coge un poco de lo que es el conductismo, esas primeras investigaciones experimentales de los años 20 y avanza con respecto a la terapia cognitivo-conductual clásica. Entonces, todo este grupo de terapias se llaman terapia de tercera generación. El DBT es una terapia que, a título personal de esta apreciación, considero que es muy fenomenológica. ¿Qué es eso? Que se basa en un fenómeno muy específico, que es el tema de la regulación emocional. Entonces, esta terapia lo que va a ayudarnos es a darle a la persona estrategias, habilidades y una comprensión mucho más cabal de lo que es la regulación emocional, ¿sí? Por eso es que es conductual, porque vamos a dar un aprendizaje, ¿sí? Vamos a dar una serie de aprendizajes, ¿sí? Y que está muy específico, si bien tú decías ahorita, puede servir para mucho tipo de personas, ¿sí? Está principalmente indicado para personas con un trastorno en la regulación de las emociones, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. El tema pues de lo que es DBT. Dentro del DBT vamos a ver que hay unos grupos de habilidades, ¿sí? Como, por decirlo así, unos como grandes tópicos conductuales donde la investigación nos ha dicho a este tipo de pacientes les hace falta un poquito más de esto, ¿sí? Dentro de esos tópicos
hay uno muy puntual que se llama la tolerancia al malestar, ¿sí? La tolerancia al malestar es esa capacidad para yo poder soportar los embates de la vida, para poder aceptar lo que no he podido aceptar. Como por ejemplo, el que hoy iba a salir a las 3 y salí a las 4, o que iba a ir al cine y la película que quería ir a ver ya no está. Total. Ahí entonces eso va a generar una reactividad emocional, y esa reactividad emocional va a generar una serie de cogniciones, de expectativas, de visiones y de impulsos de conducta. Por eso dentro de la tolerancia al malestar va a estar una serie de guías para la supervivencia de crisis, ¿sí? No voy a ahondar mucho en los otros tópicos pues, de DBT, pero puntualmente la supervivencia de crisis hace parte de la tolerancia al malestar. Perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, entrados en el tema, ya dada esa muy buena introducción, ¿qué es una crisis? Una crisis es una situación altamente estresante con un potencial resultado negativo. Entonces, tenemos que hay una reacción biológica, como dije ahorita, a una situación ya sea interna o externa que me está generando a nivel fisiológico una reactividad pues de corte, temblores, sequedad en la boca, taquicardia, ¿sí? Sudoración, queda mucho. Total. Y también hay una parte cognitiva que es ese potencial resultado negativo. Empiezo a pensar que esto no va a salir bien, o cómo hago con esto, entonces empiezan todas las ideas catastróficas. Ahí estoy completamente vulnerable, ahí estoy completamente detonado, ¿sí? Ahora, las crisis pueden tener diferentes impulsos de acción. Okay. Hay crisis que me pueden llevar a realizar ciertas conductas que son problemáticas para mí, porque dentro de ese influjo emocional también va a estar un impulso de acción, un impulso conductual, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con estas conductas que pueden ser problemáticas? Beber en exceso, aislarme, quedarme dormido no sé cuántos días y empezar a irregular mi patrón de sueño, autolesionismo, atracones de comida, diferentes conductas que por sí misma, cuando no son exageradas, no están mal, pero que en momentos de crisis pueden funcionar como un alivio de manera tal que cada vez lo hago más frecuentemente y con mayor intensidad. Eso es un impulso de acción. Y que normalmente es negativo. Casi siempre. Normalmente, porque como no sabemos cómo manejar las crisis, pues hombre, desde lo primero, desde lo que me enseñaron o desde lo que aprendí, pues es que si estoy muy, y también ha sido muy cultural, porque digamos que en las fiestas hay licor, en los entierros hay aromática, entonces uno dice, bueno, entonces es porque las cosas se dividen y yo ayudo con unas cosas a regular lo que no es de la forma adecuada, ¿cierto? Entonces empiezan a haber una forma de buscar estrategias, o por lo menos ahorita que tenemos mucho autolesionismo, en los colegios estamos, los papás estamos rodeados de autolesionismo por todas partes, porque aprendieron que esa era la forma de regular la emoción y han sido cosas negativas, ¿sí? Entonces eso realmente ha sido pues, un grave problema, porque nos ha tocado enseñar a la gente cómo afrontar una crisis normal. Total, e inclusive cuando son conductas como muy para mí, como bien lo dices, autolesiones o hasta los famosos vapes, pues una cantidad de nicotina bastante elevada, o hasta cuando también son conductas dirigidas al otro, ¿sí? Porque me llega el impulso de directamente el comentario agresivo pasivo, el grito, el reclamo que no es como el más asertivo del mundo y uno empieza con un escalamiento, ¿no? Entonces eso pasa por ejemplo mucho con la rabia, ¿sí?
que algo me indignó, me dio rabia de alguien, quiero solucionarlo de una, porque por eso es que en crisis tenemos los impulsos de acción, porque cuando estamos en crisis queremos quitarnos la crisis de encima a como de lugar, y me la tengo que quitar. No, y eso sube más, realmente yo me he dado cuenta que cuando uno tiene rabia y uno habla con rabia, pues aumenta la rabia y uno no se acaba, y uno más rabia porque quizás el otro no está en la misma sintonía de uno, ¿cierto? O está en la misma o peor y termina siendo un desastre, ¿cierto? Yo creo que también es una de las habilidades que se debe aprender para el manejo de crisis, uno hable cuando tenga y nada. Es un spoiler ahorita, pero sí total. Okay. Ahí está. La validación y la invalidación son caminos bidireccionales, es una transacción constante. Entonces cuando yo me siento validado por alguien, lo más seguro es que yo vaya también a dar una respuesta de validación. Cuando yo me siento invalidado, atacado, yo también voy a tirar mi propia puya. Entonces hay un escalamiento constante. Y nunca hay un tope. No, muy difícilmente. Claramente hay veces tope es muy difícil. Ese tope es completamente complejo. Ya una vez entrados gastos, como dicen por ahí. Pasa el punto de quiebre, ya es más complejo. Y el otro impulso de acción en las crisis es el impulso más internalizante, más rumiativo, más de esos bloqueos que le pasan a uno, que tiene que entregar esto, tiene que estudiar para acá, tengo que ir a cuidar a la abuelita, y entonces tengo un montón de cosas y no sé por dónde empezar y me quedé pasmado y me quedé dando vueltas, y eso también es una crisis. Ahí estoy altamente estresada y hay potenciales resultados negativos. ¿Qué hago con esto? Si no lo entrego bien, si no tal cosa, ¿verdad? Entonces no poder como dividir esas tareas que necesito hacer, sino que me quedo enfrascado en la rumiación, también puede ser problemático a mediano y largo plazo. Entonces ahí vemos que las crisis tienen ambos impulsos de acción. ¿Okay? ¿Qué hacer particularmente para esto? Lo que nos trajo de acá. Eso. Listo, lo que nos trajo de acá, el manejo del impulso. Ya una vez dada la teoría, entonces contanos qué hacemos. Estas estrategias que voy a decir son como los zapatos. ¿Okay? Okay. O sea, a cada quien puede que le orme diferente porque tallen lo mismo. O sea, puede que a uno le funcione y al otro no. O que le funcione a veces, otras veces no, que necesite algo un poquito más intenso. Va a depender de muchas cosas, incluidos como los propios rasgos de personalidad, ¿no? Pero las que voy a comentar funcionan mucho tanto para las patologías de la falta de control inhibitorio, donde uno puede encontrar fácilmente el trastorno límite de personalidad y toda la desregulación que está ahí por medio, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, algunos momentos del espectro bipolar, ¿verdad? Y también funcionan mucho para las que son como patologías más del sobrecontrol, ¿sí? Que son las patologías más de corte evitativo, obsesivo compulsivo, que son mucho más inhibidos. Uno puede decir, bueno, pero son fenomenológicamente diferentes, ¿sí? Por eso es que vamos a tocar cositas que se funcionan en ambas cuestiones. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Lo que tú decías ahorita es muy cierto. Una vez pasamos cierto umbral de la crisis y sigue avanzando y me digo a mí mismo, yo puedo solo, lo voy a manejar solo, yo sé que yo puedo, puede que ya sea muy tarde y termine cayendo en mi conducta problema. ¿Sí? Entonces, lo más importante es ver cuál es el objetivo de las habilidades de supervivencia de crisis. Es sobrevivir a la crisis, no tener ninguna conducta que empeore la situación que ya estoy viviendo. ¿Okay? No, porque cuando doy estas habilidades, muchas personas me dicen, hey, pero me siento igual de mal, ¿sí? Me siento todavía muy por el piso, me siento todavía muy bajito, otra vez me dicen, no, estuvo perfecto. Lo importante no es que también nos sentimos después, sino poder surfear la ola de la crisis, que lo que yo estoy haciendo no vaya a empeorar mi situación. ¿Sí? Te doy un ejemplo, si tengo dificultades con mi jefe, tengo
estas deudas, la mascota se me está muriendo y me siento ya completamente bajoneado. Y mi respuesta a la crisis es: me voy a quedar en la cama mañana, voy a decir que estoy enfermo, pasado mañana también, y así me voy yendo. Mi situación económica obviamente va a empeorar, mi relación con mi jefe va a empeorar y no sé si tenga tiempo de llevar la mascota para el veterinario, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hice? Quedarme en la cama empeoró la situación que ya estaba de por sí bastante maluca, ¿sí? Ojo, no confundirme necesariamente con síntomas depresivos, que estamos hablando de procesos de regla. La crisis sí es algo muy sine qua non a la vida, ¿sí? La crisis hace parte de la vida, es simplemente poder aprender a lidiar con el sufrimiento. Que eso también es muy importante, o sea, es que las crisis no es que no se puedan preguntar, o sea, crisis siempre vamos a tener, pues inconvenientes siempre vamos a tener, dificultades laborales vamos a tener, familiares vamos a tener, ¿cierto? Siento que es más la forma como manejamos la crisis que no nos lleve a cometer, digamos, algo peor, ¿cierto? O sea, está bien, puede que lo que yo estoy haciendo no me haga sentir mejor, pero no me hace sentir peor. Creo que esas son las estrategias, ¿no? Totalmente. Agarra mucho de la filosofía Zen, de la filosofía budista Zen, y nos propone para este tipo de situaciones. El dolor, cuando no hay aceptación, es un infierno insoportable. Cuando hay aceptación, es mucho más llevadero. Y parte de esto es aprender a identificar las crisis. ¿Sí? Por eso ahorita estaba diciendo como los impulsos de acción que pueden aparecer en la crisis. Entonces, la primera habilidad que uno puede decir puede funcionar bastante es identificar cada uno como su escala subjetiva de punto de quiebre. ¿Cómo así? Muchas veces cuando estamos explicando estas habilidades a los pacientes les decimos: bueno, imagínate una escala de 0 a 100 de malestar emocional. ¿Okay? 0, estás sin malestar, estás súper parchado, andas bien. 100 es lo máximo de malestar que has sentido en la vida o que esperas sentir en la vida. Dentro de esto, dentro de esta escala, ¿dónde crees que está tu punto de quiebre? ¿Okay? Algunos dicen que 75, otros que 80, otros que... ok, listo. ¿Cuáles son esas señales, esas banderas rojas que dicen: hey, este es el punto de quiebre? ¿Sí? Mucha gente puede decir: taquicardia, empiezo a llorar sin control, empiezo a colocar películas de asesinos seriales, empiezo a ver kilos mortales, empiezo a querer dormir todo el día, ¿sí? Depende pues mucho de la experiencia de cada uno. Y una vez estemos ahí, empezamos ya así con las estrategias de supervivencia como tal. La primera, ¿cuál es? El stop, como tú bien lo decías. El stop es una habilidad que me parece la sine qua non o el prólogo al resto de muchas otras habilidades que uno aprende en psicoterapia. ¿Por qué? Porque una mente en crisis no suele pensar bien y quiere todo para allá. Total. Y el stop lo que nos dice es: hey, la mayoría de decisiones en la vida nos dan gabela, nos dan tiempo, ¿sí? Nos permiten esperar, ¿sí? Entonces el stop son 4 pasos que nos van a ayudar a eso, a respirar antes de tomar una decisión que puede que empeore lo que ya estoy viviendo. El primer paso es la hey, para, stop, para, como un 2, 3 start, como un chucha congelado, quédate ahí, no muevas un músculo, freeze congelado. El segundo paso es para tomar un paso atrás. Si estás en este momento en una crisis con alguien o con algo, por ejemplo, la tarea del trabajo, el colegio, la universidad, la tenés ahí. Ven, démonos un tiempito por fuera. Peleaste con tu pareja, démonos un tiempito. Bueno, Sandy, entonces vos me hablabas del stop y me decías que el stop tiene 4 pasos. Sí. Sí.
vamos entonces a hacer cada uno. ¿Listo? Para que nos contes, que eso parece una estrategia súper importante para que las personas cojan lápiz y papel, para que empiecen a anotar. Perfecto. El primer paso es la S, el stop. Haz de cuenta, 1, 2, 3 estatua, chucha congelado, no te movas, ¿sí? Te vas a quedar ahí. Tienes el impulso de actuar en la crisis, para, ¿ok? El segundo paso va a ser toma un paso atrás. O sea, digamos que tenemos una dificultad con una tarea, con un trabajo que me tiene en crisis, una conversación, ya sea por chat, ya sea en persona. Vamos a salir del lugar, ya sea física o mentalmente, preferiblemente físicamente, para poder respirar un poco y para poder darte un tiempo a que las aguas se vayan calmando, ¿ok? Durante ese tiempo, ¿qué podemos hacer? Respiración, ir a caminar en la manga, ir a acariciar a la mascota, escuchar musiquita, ¿sí? Pero musiquita buena, pues, no esas músicas caóticas pues que se pueden escuchar que son súper tristes. Nada que alimente la crisis. Exactamente. Las emociones llaman a sí mismas. Total. La ponga esa con la que usted se enamora, se une, que esa que lo ponía uno a bailar, como algo así, ¿cierto? Una enérgica, una tranquila, de acuerdo contigo. Y mientras que estás abuelita, ¿sí? Vas a hacer eso. Una vez ya te sientas un poquito más tranquilo, un poquito más por fuera de esa gran activación emocional, acordémonos, cerebro en crisis no piensa igual. Ya vamos a volver a la situación, en este momento mentalmente, y vamos a observar los hechos. ¿Qué verifiquemos los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Cómo reaccioné? Pero eso no es solo. Solo, en ese momento todo solo, verificar los hechos, ¿sí? Es un trabajo netamente empírico, investigativo, ver qué fue lo que pudo haber pasado ahí. Esa es tesa. Es tesa. Esa es la más tesa porque pues igual yo pienso lo que pasó y me va a rato. Ahora lo importante es que no pasemos al paso 3 hasta que no hayamos pasado por el 2. Porque si no hemos pasado por el 2 vamos a ir pensando puramente emocional, ¿sí? Y el último paso ya es proceder con atención plena, es la P. Básicamente es definir un plan de acción. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer en este momento? ¿Puede mejorar o empeorar la situación? ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo acá? ¿Sí? Y ya a partir de ese plan, ya sí podemos volver a la situación que puede ser más problemática. Inclusive, en ese paso 2 puede valerse de la llamada a un amigo, ¿sí? La llamada al terapeuta, puede valerse inclusive pues preguntarle a ChatGPT por algún consejo que estoy embalado para el tema, pues acá hay. Yo creo que sería mejor un ChatGPT porque es que llamar a un amigo que le refuerza uno la idea. Hay que saber elegir las. Exactamente, pues no, sí, eso sí, horrible, sí, no, tienes toda la razón, entonces imagínate. Es un juego de alianzas, ¿no? Exactamente. Hay que saber con quién aliarse cuando uno está en crisis totalmente, ya sea que me recuerde y que me invalide más, no queda peor, ¿no? Eso es el stop. Okay. ¿Por qué primero coloco el stop? Porque te digo que es como un gran preámbulo, un gran prólogo para el resto de las habilidades. A ver, cuando uno está aprendiendo a manejar las crisis, se vale primero hacer otras habilidades que el stop, pero posiblemente si hago otras habilidades, luego pensando en crisis, puede que ya haya cometido una acción que haya empeorado la situación. Por ello es bueno como acordarse siempre el stop primero. La segunda habilidad que funciona muchísimo para todas las crisis y que puede servirnos en el paso 2 del stop, que es irnos, tomar un paso atrás, es las habilidades TIP. T-I-P-P. T, temperatura corporal. ¿Sí? Básicamente darnos una ducha fría. A la gente que no le gusta, entre más frío y más tiempo mejor, pero no es necesario pues quedarnos mucho rato. Si tenemos problemas cardíacos, mejor pensemos, hagamos solamente las manos. ¿Okay? Agarrar hielo, una gota de salsa picante en la lengua, ¿sí?
colocar una compresita fría como de las para la migraña en la cabeza, O en el cuello. o en Que el también sirve cuello, mucho en el en cuello. el abdomen, ¿sí? La I de ejercicio de actividad física intensa es básicamente ese ejercicio aeróbico durante unos 10, 15, 20 minutos. No como el ejercicio de rutina para los que hacen ejercicio, sino como un ejercicio de contención. Entonces ahí puede servir una idea. Pongo esa canción, esa música que me gusta mucho, pongo una bailable o algo así y me pongo a bailar. Ahí estoy haciendo algo tipo aeróbico y estoy haciendo dos en uno. Total. Una clase de trabajo por internet si toca, una serie de lagartijas, burpees, squats, unas sentadillas, cualquier cosa que implique como algo intenso nos puede servir muchísimo. Inclusive esta habilidad sirve mucho cuando por la mañana nos da más difícil pararnos. Llega, se tira el piso un ratico y hace un momentico abdomen o lo que sea, ya es más difícil volverse a dormir, ¿no? La P de respiración pausada, que es la primera P, es una respiración que venía mucho en yoga o en cursos de mindfulness. Hay muchos tipos de respiración, pues. Ahondar en todo eso, yo creo que merece toda una temporada de webinars, pues. Una profesora de yoga. Total. Un webinar con yoga. Esa- Gracias por el próximo tema. Sara. para que lo anotes. Por ejemplo, una forma que nos va a ayudar mucho, que es muy básica, es una respiración 4-8. ¿Sí? 4 de inhalación, 8 de exhalación. Independientemente de la cantidad de segundos, incluso que la exhalación sea más prolongada que la inhalación. De esa manera prevenimos hiperventilarnos, prevenimos inhalar mucho dióxido de carbono, prevenimos disociarnos. ¿Sí? Cuando queremos relajar el cuerpo, que la exhalación sea más larguita que la inhalación. Ok. O sea, me demoro 4 inhalando y 8 exhalando. Y 8 exhalando. ¿Sí? Segundos. Y la última es relajación muscular progresiva, que eso sí requiere pues como todo un protocolo pues bien Guía. montado, una guía, pero en YouTube pues hay muchas, en internet hay muchas que son guiadas pues, y que hay muchas formas de hacerlo, todas sirven y funcionan para trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, para crisis de disregulación emocional, algo que puede ayudar mucho para esos momentos de alta activación. ¿Okay? Ahora, cuando estamos luego de haber hecho estas habilidades TIP, ¿sí? También podemos encontrar que todavía estamos sintiendo ese malestar, y como dije ahorita, lo importante no es sentirnos del todo bien. Cuando uno hace estas habilidades pueden pasar tres diferentes desenlaces. Primer desenlace, el más importante, vuelvo a repetir, no tuve una conducta que empeoró la situación. No llegué hasta eso. ¿Y por qué es súper importante? Porque es que las habilidades de supervivencia de crisis son como una carrera donde me dan 5 minutos de ventaja. Es ganar tiempo hasta que se me acabe la mente. Que la mayoría de veces cuando estamos en crisis, pasamos de forma impulsiva y apenas pasa la crisis uno dice, ay, ¿por qué hice eso? Me sale la mano. Ya después llega la claridad a lo que ya es muy tarde, ¿no? Ya bailas. Pues por estas habilidades son ganar tiempo, es una carrera contra el reloj de tengo unos minuticos de ventaja, ¿ok? Puede también pasar, segundo desenlace posible, que sigo con malestar pero me bajo un poquito, me bajo unas 10 rayitas. Estaba al borde del pánico, pero después de hacer lo de la ducha fría, por ejemplo, sigo como con ansiedad, un poquito vulnerable, pero ya mejorcito, es lo que puedo seguir, ¿no? Desenlace número 3, hice las habilidades y estoy súper bien. Ya, es como dicen, voy a quitar. Todos quisiéramos el número 3, pero no siempre es posible, ¿sí? Hay crisis, situaciones más difíciles, ¿no? Y sabemos que esto no va a solucionar ningún problema, solamente te va a dar tiempo para que soluciones el problema. Para los momentos en los cuales o seguimos bajoneados aunque no hayamos hecho nada que empeore la situación, o todavía estamos muy vulnerables,
10 rayitas menos, pero todavía con el malestar, es importante resguardarnos un poquito, cuidarnos. En esos momentos estamos altamente vulnerables, estamos altamente sensibles, por ende somos más propensos a una nueva crisis, nuevos detonantes, a estar más irritables, ¿sí? Posiblemente a rendir menos, a tirarnos más duro. Entonces, si estamos en ese estado, o la cogemos un poquito más suave de ser posible, o lo mejor sería dedicarnos a otra cosa que sea más como el autoconsentirse, ¿sí? Por ejemplo, ver contenido audiovisual que nos implique dos neuronas solamente, que uno sabe que es un final feliz y está tranquilo. En mi caso es Shrek 2. Yo cuando estoy pavoneado, veo Shrek 2, soy feliz y con eso me basta. Yo pongo videos de chistes, videos en YouTube de cosas graciosas. A la final cualquier bobada le hace reír a uno y uno como que logra salir un poquito pues como de emoción, ¿no? Total, y no tenemos como la capacidad ni estamos con toda la posibilidad de hacer grandes cosas a nivel cognitivo, entonces necesitamos algo un poquito más bajito, colocarme el eterno resplandor de una meterla. Es difícil, ¿no? No, realmente no, pues no se puede. No, es eso pues. Entonces eso está como en modo planta, le decimos también muchas veces, quedarnos en la camita un ratico más, salir con ese amigo, esa amiga, sacar la mascota a pasear, colocarme a cocinar, darme un automasaje, irme de manicura, de peluquería. Hasta para las niñas ayuda mucho. Consentirse pues a grosso modo. No, o sea, porque el arreglo de las uñas se convierte en algo como que uno se arregla las uñas y cree que ya cambió del todo. O sea, uno se siente súper guapo. Sí, ya pasamos la tecnomecánica. Total, esa es. La tecnomecánica de la chacha, ya quedamos completos. Total, y es terapéutico. Total. Es completamente terapéutico. Ya a partir del resto del día, ya uno va viendo que puede manejar mejor la situación, puede solucionarla mucho mejor. Obviamente, como te decía, esto va a depender mucho de cuadro clínico de la persona, personalidad de base, habilidades conductuales que ya se tengan, entonces en muchos casos se necesita más ayuda profesional, en otros ya hay como todo un background, todo un insumo, todo un sustrato que le permite ser mucho más eficaz para lograr la resolución de problemas. Pero la idea es eso, ganar el suficiente tiempo, ya sea que necesitemos poquito, la ducha fría solamente un stop, o que necesitemos todo el resto de habilidades. Exacto. Santi, alguna vez escuché a alguien decir que de las experiencias y de las crisis sacaba también cosas positivas. Yo creo que también es un mensaje creo que de esperanza, creo que de decirle a todas las personas que las crisis hacen parte de la vida, pero que los crisis también se sacan cosas importantes. A la final, cuando los calmamos, tomamos decisiones con cabeza fría y quizás tomamos decisiones importantes y relevantes que pueden ser muy buenas para la vida de la persona. O sea, creo que también es importante ver las crisis como una oportunidad de aprendizaje y de llevarnos a decir, bueno, hice esto, y creo que para vos con los pacientes de ser muy bacano, con ay sí Santi, mira, y yo hice el stop, y hice esto, y llegué hasta tal parte, y la sesión del siguiente, Santi la hice, pero ya llegué, ya no me tocó hacer tanto, sino que ya logré hacerlo con el stop, Santi, no, esto me desbordó, y tuve, creo que para vos es muy significativo poder llevar esto pues, a cabo de los pacientes que manejas. Total. Nos permite no solamente muchas veces un gran aprendizaje, contactar muchas veces con esa sabiduría interna, y muchas veces los pacientes tienen mejores ideas que yo en medio de yo salgo con algo y ellos me dicen otra cosa y yo te voy a robar la idea, estuvo súper. O permite como fertilizar el suelo para nuevos aprendizajes. Okay. Porque la idea es continuar avanzando más allá de estas estrategias. Entonces, muchas veces cuando ya
aprendemos a pilotear esto de manera más fácil, somos mucho más proclives a poder aprender cositas nuevas que también son necesarias para nuestro propio desarrollo. Y al final yo creo que la psicoterapia lo que termina aumentando y fomentando y desarrollando es la capacidad de resiliencia de todos los seres humanos. Y creo que al saber que todos tenemos crisis, pues es viable y aceptable que todos podamos ir al psicólogo, ¿cierto? Creo que es parte de tener una base y tener un apoyo adicional en cada uno de los momentos de crisis. Eso no quiere decir que siempre vayamos en crisis, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa también con los pacientes. Está muy bien el día del psicólogo y del psiquiatra, eso no vuelve por acá, pero hay una crisis y lo necesito urgente, lo necesito para allá, ¿cierto? Si bien ahí estamos, porque esa es también nuestra idea, pues la invitación también hoy es a volver a visitar ese psicólogo, a volver a visitar ese psiquiatra, a pedir esa asesoría de psiquiatría y de psicología, ¿sí? Ahí estamos próximos a sacar un nuevo producto de un Mind Checkout, que va a ser una evaluación como un chequeo ejecutivo para cualquier persona, ¿sí? Donde va a poder ser valorado por psicología, por psiquiatría, hacer pruebas neuropsicológicas, venir a hacerse un masaje y adicionar una rica comida. Y próximamente vamos a sacar como toda la publicidad sobre esto, pero me parece que es chévere la oportunidad de decirlo por eso, porque todo nos puede pasar. Todos nos podemos quedar sin trabajo, o podemos tener la pérdida de un familiar, de una mascota, o tener una discusión y tener una crisis, ¿sí? Y qué bueno uno poder tener ya las herramientas suficientes para cuando eso llegue. Creo que también sirve, pues, o sea, que no tiene que ser solamente aquellos pacientes con desregulación, ¿no? Que pueden pedir una cita constante. Sí, total. Y todos tenemos crisis, todos tenemos sufrimiento en la vida, eso es una premisa pues básica. Va a diferenciarse mucho en la manera en que se expresa esa crisis, claro, la manera en la cual la persona la manifieste, pero no deja de ser desagradable, no deja de ser muchas veces incapacitante, no deja de ser problemática también, llegando hasta desencadenar muchas veces situaciones que se prolongan hasta llegar a patologías, ¿no? Lo que decías es real, la idea no es solamente como quedarnos en modo supervivencia, ¿sí? La idea es siempre continuar, ¿sí? Y que también dices algo muy importante, no siempre, o sea, hay un punto donde los pacientes requieren medicamentos, pero no siempre se requieren medicamentos, ¿sí? Y está bien requerir medicamentos en algunos momentos y en algunos casos, porque psicología no pelea con la medicación, ¿cierto? Pero tener primero las estrategias y las herramientas para poder sobrellevar una crisis, y no que, porque se convierte en una conducta negativa, es inmediatamente tengo la crisis, inmediatamente me meto una pastillita, ¿cierto? Entonces eso también es negativo, ¿sí? Enseñamos por eso para finales, es muy importante, es una de las cosas que más hacemos, es todo ese manejo de habilidades, porque la idea no es que el paciente siente entonces pastilla, no, el paciente tiene que sentir, ¿sí? Hay que sentir, hay que vivir, pero también se tiene el momento en que es importante desconectar, ¿sí? Y eso es una de las cosas que hacemos. Santi, yo creo que nos quedamos ya sin tiempo, se acabó, no duró nada, creo que va a tocar un segundo round. Próxima temporada. Mil gracias por venir, mil gracias por acompañarnos. Invitarlos a todos a pedir cita con Santi en sus procesos para que puedan hacer una muy buena ejecución de todo esto que logramos ver hoy, y que todas esas personas que nos están viendo aprendan un mensajito para ellos. A ti te agradezco por la invitación, también a todos, que siempre bienvenidos, Pinales siempre va a ser la casa de todos ustedes. Como siempre digo, lo que necesiten, vamos a estar siempre en un programa que dice en marcha, construir una vida que valga la pena ser vivida. Por aquí nos vemos. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar.
Recuerden también que tenemos nuestros podcasts, estamos con nuevos episodios de Historias Más Allá de un Diagnóstico, están en nuestras redes sociales para que los puedan ver y puedan escuchar todas aquellas historias que realmente han impactado vidas, que Santi ha sido parte de muchos de esos procesos y ha sido parte fundamental de la recuperación de muchos pacientes. Así que todos muy invitados y por supuesto a poder verlos al final del próximo mes en otro webinar. Chao, que estén bien. Chao Santi, gracias. Chao.